Buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestros directos en red de Granada Digital. Hoy hemos entrado en fase 3, por fin esa ansiada fase, y ya tenemos más libertad, ya se nota pues más movimiento en las calles, se nota esa alegría que nos va dando el ir pasando de fases y además saber que no tenemos ningún fallecido, que el hospital clínico ha dado el antiguo hospital clínico ha dado de alta al último paciente ingresado por coronavirus. Eso pues nos alegra muchísimo estas semanas y ya vemos el final del túnel. Hoy vamos a hablar pues con 3 de las librerías más importantes en Granada, que nos van a decir, nos van a contar también cómo han vivido todas estas semanas y estos meses de confinamiento, porque al final nosotros, los usuarios, también nos hemos tenido que entretener mucho con los libros, con los juegos de mesa. Se habla mucho de que si las películas, que se habla mucho de la música, se habla mucho de los directos que han hecho muchos músicos, muchos grupos en Instagram para entretenernos las horas, pero los libros, los juegos de mesa, los cómics también nos han servido para entretenernos porque son muchas horas. Entonces, pues tenemos aquí a Javier Ruiz de la librería Praga, a Rubén Sánchez de la librería Babel y a Lucía González de Omni Bazar. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Buenas. Hola a todos. La primera pregunta es, bueno, espero que estéis todos bien, ¿no? ¿Cómo han ido estas semanas de confinamiento? Pues yo la verdad que puedo decir que ha sido como, quitando la parte dramática, unas vacaciones diferentes. Totalmente. Pero no sé. Llevarlo con calma, ¿verdad? Yo para mí puedo decir que hasta me ha sentado bien. No sé, el parar, el poder reflexionar, el poder disfrutar de tu propia casa y de ti. Hola. No sé, ha sido algo muy especial, sencillamente. Bueno, yo no sé, quien viva acompañado, quien viva acompañado o viva... Yo, por ejemplo, tengo mis mascotas y mis mascotas han flipado directamente. O sea, quiero decir, he tenido una luna de miel gatuna. Y creo que ha sido, para mí, quitando toda esta parte, como digo, dramática, sanitaria y todo lo que habrá gente que lo haya llevado mal, pero para mí ha sido una experiencia increíblemente curiosa, la verdad. Javier, en vuestro caso, que te hemos visto atender ahí a un cliente, en vuestro caso habéis tenido que hacer un ERTE, ¿verdad? Sí, hice un ERTE porque tengo una trabajadora para atender en atención al público aquí en tienda y eso, la tienda estaba cerrada. Ya está trabajando otra vez. Y mi caso ha sido al contrario, Lucía. Yo estoy trabajando a tope. Hubo unos días de incertidumbre porque no se sabía hasta qué punto qué podíamos hacer. Cuando dijeron que el comercio online era de servicio esencial, yo decidí seguir trabajando y ha sido 2 meses de trabajar a tope. Bien en el sentido de que la librería ha demostrado que puede funcionar bien y que ya funciona muy bien, de hecho, durante la pandemia. Complicado en el sentido de que había muchas cosas que no funcionaban bien alrededor, es decir, el distribuidor, las mensajerías eran más lentas, el correo era más lento, el entorno, venía aquí al barrio de la Magdalena el día 20 de marzo, el día 25 de marzo, era como meterte en una película de ciencia ficción chunga, porque no se veía un ruido, las palomas de la Plaza de Gracia casi te atacaban porque no había humanos alrededor. Era curioso, ha sido curioso. Pero bueno, yo no he parado. Hemos trabajado desde el primer día, vi las opciones que había y yo decidí que si el comercio online seguía, yo tenía que seguir, porque había gente que quería libros, porque es mi forma de trabajar y ya está bien, en ese sentido bien. Que no he parado. Rubén, en el caso de Librería Babel, ¿cómo lo habéis llevado? ¿Cómo se ha organizado todo este confinamiento? Pues al principio nosotros somos cerca de 15 trabajadores y al principio pues fue claro, un ERTE para todos y ya está. Claro, Librería Babel son 2 dueños, no sé realmente lo que pensaron ellos en su momento, pero lo del comercio electrónico lo dejaba un poco de lado. Digamos que uno de los dueños se hacía cargo de responder a email y que no hubiera un vacío ahí. Pero envío de libros y demás, pues no se hizo.
claro que también la sorpresa fue al volver, que había cientos y cientos de correos, etcétera, o sea, muchísimo trabajo pendiente. Y ya está, por el tema del ERTE, pues nada, ahora mismo estamos trabajando 5 personas y los demás un poco a la espera, porque solamente de las 2 librerías hay una abierta. Entonces, un poco en el aire también por ver cómo va todo, la verdad. Decía yo en la introducción a esta charla que es verdad que bueno, la música, el cine, todo lo que son las series de televisión nos han servido para pasar mejor las horas, pero ¿qué sería también de estas horas sin un buen libro? ¿Habéis notado quizá esa demanda, esa gran demanda que en épocas pasadas a lo mejor no habéis tenido? Javier, tú, por ejemplo, o que empiece Javier, que nos ha dicho antes que él sí que ha seguido con la venta online. Sí. Hablo, es que no sé si estoy saliendo o no. Sí, está saliendo. Sí, ha sido sorprendente porque había mucha gente comprando. Le hemos servido por una parte, le hemos enviado los libros a los clientes de aquí de Granada, a su casa, durante lo peor del confinamiento, cuando no se podía salir nada. Y por otra parte, hemos recibido muchos pedidos de gente de fuera. Y gente con muchas ganas, como diciendo, se me han acabado los libros, necesito porque tengo tiempo y porque necesito libros. Y la primera semana de fase 0, en la que ya podíamos abrir con cita y tal, hubo muchísima gente también. Había mucha gente, había un par de semanas que parecía Navidad. Es decir, la gente... Exacto, ha sido una Navidad rara. Sí, una Navidad rara de gente diciendo, por fin podemos venir, por fin podemos entrar, aunque haya que tener mucho cuidado, gel, mascarillas, de todo. Pero muy bien. Yo siempre lo dije el otro día en Twitter y lo mantengo. La respuesta de la gente con la librería nuestra, con las librerías en general, yo creo que ha sido impresionante. Y supongo que deberíamos de estar nosotros a la altura, porque la respuesta de la gente ha sido fantástica. Muy buen trato, muy buen rollo, mucha comprensión, por ejemplo, con los envíos en las primeras semanas, que es verdad que tardaban una barbaridad, que no funcionaba nada bien, porque era toda una situación nueva y era muy difícil de manejar. Y el trato ha sido fantástico. Lucía, tú en el caso de... Porque, bueno, tu librería es como más abierta, ¿no? Tenéis un poco una variedad. Bueno, yo no dejo de ser librería, aunque le llame bazar y haya gatos sueltos y cosas así, no deja de ser una librería, o más de cómic o de ilustración. Pero bueno, yo en el caso de, sí que es verdad que aquí yo, bueno, es muy diferente mi caso particular, el de ellos, porque yo soy sola. Es decir, la librería la llevo yo, no hay nadie más. Ocasionalmente contrato a alguien para feria de libro, tal. Pero en este caso, claro, yo sinceramente, yo no paro de trabajar tampoco, aunque de otra manera, pero sí que es verdad que decidí, no me apetecía, no sé, como que dentro de mí no me apetecía hacer envío en ese momento, sobre todo porque cada uno tiene sus clientes y cada uno tiene también sus circunstancias, por supuesto. Y también es cierto que yo creo que mi clientela tenía una cosa que se llama Tongoku, que es acumulación de libros, una palabra japonesa que me encanta, que es acumulación de libros sin leer. Y dije, chicos, gente de Oni, aprovechad y mientras todo se estructura un poquito, pues mientras yo, sobre todo porque me esperé un poco en el sentido de que, primero que no me veía tranquila con la venta online, pero yo en mi caso, ¿no? Que si no me sentía que me supiera todos los protocolos como para hacerlo bien, no veía que estuviera todo como muy estructurado, pero eso fue una percepción mía y así Y sí que es cierto, como dice Javier, que luego yo no sé si mi clientela me lo ha agradecido o no lo sé si lo hice bien o no, pero desde luego la respuesta ha sido, pues como ha dicho Javier, una Navidad un poco rara. Y también es cierto que yo, de la misma manera que tomé la decisión de no hacer envíos online, cuando ya hubo una oportunidad de hacer como, creo que era la prefase 0,
pues cogí la bici y, si no me equivoco, creo que he repartido más de 120 libros en bici. Lo cual para mí, quiero decir, desde mi punto de vista, estoy hablando totalmente desde el punto de vista personal. Para mí yo me salía tranquila porque no estaba exponiendo a mis repartidores, ni estaba utilizando una multinacional, pero en fin, porque son como os digo, yo soy sola aquí en OVNI y al final mis propios valores pues, son los que inculco a la propia librería. Al final es un trato más personalizado, ¿no? Con el cliente. Ojo, y que eso no significa que yo lo esté haciendo ni mejor ni peor. Solamente que como es mi negocio y soy la única que toma las decisiones, pues al final me gusta hacer las cosas como a mí me gustan. ¿Sabes? Porque nada más que me respondo a mí y a mi clientela. Y entonces pues cogí la bici y la verdad es que lo de la bici fue un triunfazo, en serio. A la gente le encantaba, yo no sé si es porque le encantaba verme a mí cargada de libros, sudando por la ciudad o lo que fuera, pero ya te digo, creo que como 400 kilómetros en el mes de mayo y más de 120 libros. Así que, y aparte, luego como decía Javier, la gente con unas ganas de venir. O sea, yo no daba abasto con las citas, ¿sabes? Y mira que yo sabía que tenía que dejar como un margen de tiempo, porque esto al fin y al cabo, aparte de librería, es un consultorio psicológico. Entonces, claro, todo el mundo iba a venir a contarme su confinamiento, con lo cual yo tenía que dejar mi media horita de como la seguridad social, vamos. Escucha ahora. Ay, ahora. Pues, uy, ¿ahora? Ahora sí, perfecto. Vale, pues eso, que al final, pues, vamos, todo un éxito, de verdad. Para mí, la vuelta ha sido dura, porque había la parte de reparto que hacía yo misma, más la parte de envío fuera, que eso ha sido, y sobre todo respetando las decisiones de todos los clientes y de todo el mundo, porque si no quieres venir, no pasa nada, te lo llevo. ¿Que quieres venir? Pues aquí estoy para escucharte. Entonces, no sé, pero que vamos, que estoy, aparte no paro de decirlo, estoy súper orgullosa de la clientela y de la gente. En serio, me han sorprendido increíble. O sea, que dentro de la parte negativa, las librerías en este caso no os habéis visto tan perjudicadas como otros sectores, a lo mejor. Bueno, 2 meses en mi caso de parón, y sobre todo porque ya, bueno, como digo, cada uno tiene su situación personal, ¿no? Yo además tenía 3 trabajos más para mantener la librería. De hecho, uno era en una sala nocturna aquí, pues en la sala planta baja. Trabajaba yo por los fines de semana para mantener, con lo cual ni planta, ni librería, ni nada. Ni nada. Entonces, quiero decir, obviamente yo personalmente me he quedado tocada, pero con la ilusión que he vuelto, sinceramente, es como si hubiera abierto a abril. Esa es mi impresión, no sé, bueno, pero claro, porque como digo, es mi situación y estoy yo sola aquí, ¿no? Pero bueno, ahora que nos cuente Rubén su impresión. Vale, perdona un segundillo, si puede hablar Javier ahora, un segundillo solo, ahora hablo yo. Sin problema. Yo voy a seguir, que todos estamos trabajando y tenéis las librerías abiertas. Bueno, yo he puesto un cartel que pone, estoy hablando por la radio, volvé en un ratito, porque ya me pasó una vez en Radio 3 que me estaban haciendo una entrevista y me empezaron a porrear y yo así como, voy. Que voy. Y dije, a partir de ahora un cartel es lo mejor, porque así la gente pues sabe que, bueno, que no está no queriendo atender. Que no estás parada, claro, que evidentemente que no has cerrado por gusto. Que no, y aparte como me ven, igual que a Javier, que también lo verán desde el cristal, pues lo aporrearán así. Ábreme. No, yo estoy abierto. De hecho, es quien señor que está viendo libros ahora mismo. Bueno, hola, señor. Saludamos también a ese cliente de Javier. Por supuesto. ¿Cuál es el género que más os han solicitado? Porque esto también es curioso, ¿no? A ver si han cambiado un poco los gustos literarios de la gente. Yo, si puedo hablar, yo de los envíos que hemos hecho, de los que teníamos acumulados, etcétera, y principalmente se estaban enviando un montón de libros infantiles. Claro, inevitablemente el confinamiento, de hecho yo lo he vivido, también tengo una hija pequeña y me han hecho falta libros un montón.
que lo he echado de menos, vaya, y se agradece un montón. Y claro, ya a base de repetir, pues nada. Y hacían pedidos relativamente grandes. Claro, los niños ya se sabían las historias de memoria, ¿no? Casi, claro, ya era como claro. que también ellos lo han sufrido bastante, este confinamiento. Claro, claro. Efectivamente, sí, así. Y Javier, Nosotros hemos vendido, bueno, Librería Praga es una librería muy literaria y durante el confinamiento igual hemos vendido mucha literatura. Me ha sorprendido, por ejemplo, que he vendido un montón de ejemplares de La inutilidad de lo inútil de Ordine, que es un libro que llevaba varios años en el mercado. Hemos vendido mucho El olor del bosque, que es el último libro de Rata, pero porque lo he recomendado yo, porque me parece una novela estupenda. Y hemos vendido mucho libro infantil usado también, pero en general ha sido... Nuestra librería tiene una línea muy marcada de literatura, de ensayo literario, filosofía, y es lo que se ha vendido. Hemos vendido más o menos lo mismo que siempre. Bueno. Lucía, tú asentías cuando Rubén decía lo de los libros infantiles, ¿verdad? Sí, quiero decir, lo de los libros infantiles, aparte, bueno, como ha dicho también Javier, que lo ha explicado muy bien, el librero la librera no lo deja de recomendar, ¿no? Quiero decir, yo he vendido mucho todo lo que he recomendado. Aparte, como hice mucho, de la misma manera que, bueno, decidí no hacer envío y no trabajar lo que era, luego desarrollé mucho contenido digital. Entonces, que si el Instagram TV, que si el esto, todo, entonces como que parece que o la gente le costaba pensar, que yo creo que es una cosa que ha ocurrido mucho, que nos costaba a todos concentrarnos, entonces que te dijeran, ese está guay y tal, y entonces yo aposté mucho, pues de la misma manera que pues aposté mucho por toda la gente que conozco y que edita muy bien y que publica y que escribe y que dibuja, y aposté pues por la gente que conozco y que sé que también le hacía falta vender. Entonces yo no sé si esa ansia de supervivencia o ese vínculo que yo misma tengo con todos esos ilustradores o dibujantes, tal, como que lo impregno de ese cariño y tal, y a la gente le llega, ¿no? Pero ya te digo, yo muchísimos libros infantiles, además de todas las ilustradoras que yo conocía, los puse así como quien dice en primera línea de recomendación. Luego todas las cosas que recomendaba a la gente le gustaba. Y luego también, pues seleccioné unos cuantos libros de cocina súper bonitos, o por lo menos a mí me lo parecían, y como la gente ahora le había dado por cocinar, por tal, pues han triunfado los libros de cocina. Además, yo le decía, por favor, si vais a hacer pan, hacerlo bien. Y aquí tenéis un libro para hacer bien el pan. Entonces, como que a la gente le gustaba ese tipo de chalauras que me inventaba un poco y le divertían, y entonces pues parece que también yo creo que en estos tiempos ha hecho un poco de humor, y como yo soy un poco payasa, pues la verdad es que mis recomendaciones tontillas pues le han gustado a la gente. Había ese ansia por leer y ese ansia por tener libros que bueno, que al final todos tenemos libros en casa, pero siempre pues ya los hemos leído o a lo mejor nos gustaría haber leído otro tema, pues hemos aprovechado durante estos días. ¿Cómo os estáis organizando ahora de cara a estas nuevas fases que vienen, que se presentan, esta nueva normalidad que se llama? Rubén, en el caso de Librería Babel, ¿cómo os estáis organizando? Pues un poco a la espera, porque claro, lo que he dicho antes de que tienen las 2 librerías y ahora mismo solo hay abierta una. Entonces, yo creo que están un poco a la espera de a ver qué pasa. Si los clientes van volviendo, que sí, que realmente estos últimos días, estas últimas semanas, pues, hay afluencia, la verdad, aunque solo sea en una. Y claro, debido al verano, pues ya no sé si tendrán pensado pues eso, abrir una librería, no abrirla, llamar a más gente, no llamarla. Bueno, está ahí un poco en el aire, porque también el verano en Granada es un momento flojo, al menos para nosotros. Entonces, yo creo que están ahí un poco a la espera. Pero me imagino que también adaptando todo lo que es la estructura de la tienda a esas medidas de higiene, ¿no? Claro, eso. De dejar pasar a pocos clientes, los geles, las mascarillas, ¿no? Todo eso claro, lo estáis... eso desde el principio, pues eso en la fase, pues no sé si era ya en la 1 o la 2,
tenía que entrar un cliente solamente por dependiente, los demás tenían que esperar afuera y demás. Ahora mismo, pues, hay mampara en la caja para no tener ese contacto, hay un distanciamiento también a la hora del pago, claro, siempre con mascarilla, el gel obligatorio para quien entra, bueno, todas esas medidas pues, son obligatorias y demás, por las cuales yo veo que tampoco, claramente no soy un experto, aunque ahora mismo casi todo el mundo opina opina de todo. Sí, sí. Y claro, yo creo que lo veo complicado porque nosotros tenemos mucho cuidado, nos lavamos las manos a menudo con el gel y demás, todos los clientes que entran se echan gel. Veo complicado que pueda haber un problema por ir a comprar, en principio en cualquier lado, en la nuestra en concreto, pero supongo que en cualquiera. Yo que soy lectora habitual, aunque ahora tengo menos tiempo para ello, pero sí que me gusta y soy una apasionada de las librerías. Yo entro en una librería y para mí es como entrar en un museo. Soy mucho de tocar el libro, de palparlo. Ahora eso, por ejemplo, ¿cómo se va a llevar en esos clientes que como yo nos guste palpar el libro y tocarlo y sentirlo en las manos? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Permitís? Pues gel. El gel. Con gel siempre. Sí. Sí, bueno, yo respecto a las medidas que ha comentado ya Rubén, ¿no? Pues bueno, para mí primero, psicológicamente, los 3 primeros días me costó mucho automatizar todos los protocolos. Pero aparte, sinceramente, yo que soy una persona bastante cariñosa, claro, de primeras, las primeras personas que vinieron a la librería, pues bueno, no es que fueran amigos y tal, pero son conocidos, gente que te sigue en redes, tal, gente a la que aprecia y que yo normalmente daría un abrazo. Y aparte eran las primeras personas físicas que yo veía en 2 meses, porque yo no he tenido interrelación con nadie. Con lo cual me resultó increíblemente difícil psicológicamente aceptar que no podía tocar a mis clientes. Entonces, una vez superado, bueno, y automatizado, porque primero yo limpié todo. O sea, yo la semana antes de abrir limpié con lejía, bueno, me dejé los pellejos de las manos totalmente, vamos, total. Y luego, aparte, yo lo puse en modo kiosco, porque en ese momento, además, mi librería, que es muy de tocar, pues en ese momento, pues lo que hice fue ponerlo en modo kiosco, es decir, tú llegabas a la puerta y yo te atendía, bueno, estuve por comprar unos grefusitos para decorar, pero es que, bueno, aparte que yo siempre había querido ser kiosquera. Es decir, yo una de las primeras ideas de Orni era un kiosco de arte. Entonces, pues claro, ahora de repente tener mi kiosquillo, pues estaba yo y la gente en la viene, gloria. La gente viene, además las podía controlar. Lo principal es que de repente abres, todavía no tienes claro cuáles son los procesos, los protocolos, todo lo que puedes hacer por cuidarlos a ellos y cuidarte a ti. Es decir, que ahí es donde estaba yo, siempre le decía que aparte de cuidaros es que me cuidéis a mí. Y luego ahora sí que es verdad que he abierto como la mitad, pero básicamente porque he podido habilitar una zona ya limpia y aún así la gente sigue teniendo muchas ganas de tocar. Pero bueno, no puedo quejarme porque ya te digo que todo el mundo se porta súper bien, viene con su mascarilla, se lava las manos, me pide permiso para todo, que incluso me da cosilla, ¿no? Es como si viene alguien a tu casa y te pide permiso por no sé, es como, oye, has venido a mi casa, bienvenido, eres bienvenido, ¿no? Pero sí, es verdad que de primeras me costó un poco interiorizar y ahora es verdad que me resulta, de hecho estoy hablando con vosotros y me resulta súper raro no llevar la mascarilla. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Ya la llevo yo. Claro, ya la lleva Javier. Bueno, como tienes tu cliente, pues ya está muy bien. Claro. Pero bueno, que por ejemplo a mí me dijeron una ejemplificación sobre la mascarilla, que bueno, antes no usábamos, bueno, yo que de adolescente no llevábamos casco en la moto, y eso salva vidas, pues ahora igual. Ahora la mascarilla es como el casco de la moto, el cinturón de seguridad de los coches, y te acostumbras y ya, vamos, ya te digo, a mí me resultará súper raro. ¿Habéis echado en falta, por lo que hablo con vosotros, habéis echado en falta un poco de información extra
de todos estos métodos de que hay que abrir, cómo hay en vuestro sector? Pero Javier, sí por ejemplo. Información, pero sí hay 200 medios digitales poniendo las instrucciones todos los días. Lo que era, yo era un poco cansado, pues yo decía, domingo por la tarde, me tengo que leer las instrucciones de esta semana. Para leértelas perfectas y hacerlas bien y tal. Pero información había un montón. Había poca duda sobre más o menos qué hacer. Y la información ha ido llegando bien, es decir, más o menos las cosas estaban claras de qué había que hacer, cómo había que hacerlas y tal. Yo por esa parte, bien. Yo por mi parte, por ejemplo, sí que es verdad que yo no estoy afiliada al gremio de libreros ni de editores, estoy salvaje, salvajada en ese sentido. Cuando digo que soy independiente, totalmente. Pero sí que es verdad que tengo un gestor maravilloso, que de hecho creo que he hablado más con él en todo el confinamiento que con mi familia. Mi gestor, pues a cada fase hablábamos y me decía, Lucía, mañana tienes que tener esto, una papelera o no sé qué, tienes que desechar los residuos así. O sea, quiero decir, me dio tal cantidad de instrucciones que yo, primero que eso te da una seguridad para atender, porque sabes que esa persona, mi gestor, pues leía el BOE, me decía lo que me correspondía, es decir, que yo no me llenaba tampoco la cabeza de sobreinformación, y me decía específicamente pues lo que yo necesitaba saber, y eso me ha dado también una tranquilidad y una seguridad muy grande. Vaya, pero que la cuenta de Twitter del Ministerio de Sanidad ponía las instrucciones. Sí, clarita. Mucha claridad, no había mucho problema. ¿Y cómo veis el futuro? Porque siempre se ha hablado de que si el futuro del libro, que el libro en papel va a desaparecer, que los libros van a ser ahora digitales. Llevamos años escuchando eso y seguimos aquí, ¿verdad? ¿Cómo veis el futuro del sector? Rubén, por ejemplo. Pues sí, bueno, es que claro, se habla, ¿qué año no se habla de eso, no? Siempre se está hablando de eso. Y siempre se pone un poco en duda de que puedan ser viables las librerías, pero yo, en fin, yo de lo que leo y demás, pues se siguen abriendo librerías, pues se irán cerrando otras, supongo, pero vaya, es un negocio que yo creo que tiene futuro y está clarísimo, a la gente le sigue gustando los libros y demás, que también es verdad que negocios como los de ellos también están, bueno, digamos que no tienen algo equiparable al ebook o algo así, porque pues, libros de cómics, etcétera, como dice que lo que tiene Lucía, y libros, por ejemplo, de segunda mano, también yo creo que se está viendo que se están vendiendo muy bien. Hay gente muy interesada en determinados libros y ahora por internet lo pueden localizar exactamente. Entonces, una librería, pues tampoco se tiene que anunciar mucho para vender ese tipo de libros. Y libros normales, pues, en fin, nosotros en la librería estamos viendo que la gente sigue viniendo y, claro, no todo el mundo tiene el gusto de leer y no todo el mundo tiene el gusto de leer en papel. Pero sí hay mucha gente y sigue habiéndola, y en la librería, pues en nuestra librería se ven niños que les gustan sus libros en papel, que eso realmente, en fin, es que o sea, no se puede comparar a un libro electrónico ni nada, es otra experiencia. Y gente joven también se sigue acercando, digamos que, bueno, que por ahí se ve el futuro. Y claro, los típicos clientes, pues ya mayores, adultos y demás, que, bueno, apasionados de los libros. En fin, yo le veo. Sigue habiendo mucho eso del contacto, ¿no? De lo que comentabais al principio, ¿no? De las recomendaciones del librero. Voy a llegarme a la librería a ver qué me recomienda leer el librero. Y luego hay una cosa. Yo llevo con la librería desde el año 97. Yo llevo en crisis 23 años. Sí, vamos a ver. La librería independiente, por definición, cuando nos va bien significa que tenemos un sueldo razonable, y cuando nos va mal significa que estamos a punto de morirnos. Es decir, que es una situación de crisis permanente, que no es un consuelo, pero que es cierto. Es decir, es que esto ha sido siempre así, no nos vamos a hacer ricos. Yo creo que lo sabemos todos los libreros independientes, sabemos perfectamente que esto es lo que es. Y esta ha sido pues una crisis más. Un mes terrible, lo otro, por lo menos en mi caso, sería mejor. Y luego, en cuanto a lo que tú dices, nosotros vendemos un producto fantástico. Yo, pensando en lo que íbamos a hablar aquí,
pensaba en productos equiparables, pues la Champions, el jamón serrano y cosas similares de lechula. Es decir, nosotros tenemos un producto fantástico que son libros y tebeos, y que sobre todo en la librería independiente, en toda la librería en general, intentamos seleccionar lo mejor posible. Voy a quitar la mascarilla porque estoy seco y puedo respirar. En ese sentido, el producto que tenemos es muy bueno. Los agoreros del libro electrónico suelen tener intereses en libro electrónico, llevan diciendo, yo llevo oyendo 20 años que va a acabar el libro mañana, pues mañana de hace 20 años no fue. Y yo creo que hay problemas concretos en el sector que no son de esta crisis y que son solucionables, como por ejemplo el fortalecimiento de la ley de precio fijo del libro, que es algo básico para todos nosotros. Hay la competencia, que las grandes portales de internet respeten que no se puede hacer descuentos y que no hagan descuentos encubiertos con los gastos de envío. Hay determinadas cosas que son estructurales y que podrían ayudar. Y luego, en otro nivel más general, nos ayudarán todas las políticas que potencien los centros de las ciudades, el consumo cercano, pero sí, crisis vamos a tener porque somos libreros, los libreros independientes estamos en crisis desde siempre. Esto es así, no hay mucho. Bueno. Además, en tu caso, Lucía, también se complementa un poco con todo el tema, eso, lo que hablábamos, cómics, juegos de mesa, ¿no? Todo. Bueno, todo yo es que, claro, estoy totalmente de acuerdo con Javier, porque es que yo creo que es un tema de que la cultura en España siempre está en crisis. Quiero decir, por eso hay que subvencionar el cine, por eso el teatro, no hay una... siendo la cultura española la potencia que es, pues por lo menos yo la considero así, vamos. Entonces, es que yo no es una cuestión, como dice Javier, de los libros, las librerías independientes, es una cuestión del consumo de cultura y de la política hacia la cultura que hay. Entonces, partiendo de ahí ya vamos mal. Entonces, lo que en relación un poco a lo que decíais del libro electrónico, bueno, yo, sinceramente, es que el libro electrónico no lo he visto, no soy partidaria. Luego, aparte de todo el negocio encubierto que hay dentro del libro electrónico, que básicamente corresponde a una gran multinacional que fue la que desarrolló el cacharrito y que le interesa decir constantemente de que ese es el futuro, una cuestión de marketing. Pero además justo yo bueno, de la misma manera que no he estado trabajando en sí en la librería, me he puesto a estudiar. Entonces, pues leyendo uno de los libros que creo que me ha encantado, el de Jorge Carrión contra Amazon, y también otro que tiene el de librerías de Jorge Carrión, bueno, es que me ha encantado primero porque me ha armado de argumentos en pos de todo lo que es la defensa del libro físico, de la necesidad que hay de las librerías y de la variedad, que existan variedad de librerías, es decir, que esté Babel para un tipo de público, que esté Javier para cubrir otro, y que esté yo, o Ubu, o Subterránea, o tantas librerías. Bueno, de hecho, Granada goza de una cantidad de librerías y una variedad fabulosa. Bueno, Bacacay con todo el tema político y social. Quiero decir, entonces, leyendo un poco a Jorge Carrión, pues me encantó porque decía que el libro físico en sí llega a un punto que se convierte en un objeto sagrado. Y yo creo que es muy válido en el sentido de que, bueno, aparte que responde a una serie de estímulos dentro de la mente, en la que realmente tú percibes que ese libro corresponde a un tiempo, a un recuerdo, a un conocimiento, mientras que el libro electrónico se evapora. O sea, no hay una fijación en la mente. Y ese concepto a mí me gustó porque realmente tú vas a regalar un libro electrónico. Es hasta cutre, ¿no? A mí me parece hasta cutre, sinceramente. Mientras que si buscas un libro para esa persona en el momento correcto, con un montón de palabras que le van a impregnar y le van a llenar, yo creo que eso sí es un regalo de por vida. Entonces yo creo que en esa defensa por el libro físico que hace creo que es catedrático, profesor de la Pompeu, de Jorge, yo creo que ahí me identifiqué mucho en ese concepto de que además yo no lo entiendo de otra manera. O sea, para mí el libro es físico. De la misma manera que todavía me cuesta muchísimo entender la música en plataformas digitales. No sé, es como eso.
quizás porque siempre hay esos románticos exacto, se le otorga un valor romántico y sentimental en cuanto a un momento, una persona, un tiempo. Entonces, no sé, creo que la cultura física tiene unos valores añadidos que es imposible que las tenga, ojo, sin desmenospreciar cualquier tipo de expresión y de plataforma. Pero yo abogo por ese, es lo único que nos queda, ese romanticismo. Pues nos vamos a quedar con esas reflexiones. Javier, al hilo de lo que dices, hay un comentario en Facebook de una de nuestras seguidores que dice: la Champions, el jamón serrano, los libros y las croquetas de cocido, que se te han olvidado. Totalmente de acuerdo. Apoyo las croquetas también. También, que eso es lo que más gusta, yo creo. Bueno, pues muchísimas gracias, Rubén, Lucía, Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, por habernos contado cómo habéis vivido esta pandemia, esta crisis del coronavirus, del COVID-19. Me alegro de que estéis todos bien y, bueno, esperemos que en las próximas semanas vaya habiendo más apertura, que la gente sea responsable, que no haya nuevos contagios y que dentro de poquito volvamos ya no a la nueva normalidad, sino a la normalidad real que vamos a vivir para el resto. Lucía, no sé si querías decir algo. Sí, bueno, que yo, una de las cosas que espero que la gente un poco se haya concienciado y creo que ha ocurrido es que, como decía antes Javier, también lo del comercio local, quiero decir, que la gente un poco haya aprendido a apoyar a sus vecinos, a que el que está detrás del mostrador es alguien que te aporta, que paga impuestos, que hay una familia detrás y que hay unos valores añadidos no solo a lo que vendemos, que no dejamos de ser comerciantes, sino también en esa red vecinal, que yo creo que gracias a eso también hemos podido llevar mejor toda esta situación, digo en general. Sí, yo creo que además se ha visto una evolución, pues al principio de la crisis todo el mundo iba a los grandes supermercados, no voy a decir marcas, pero sí a los grandes supermercados, y hemos pasado ya por una etapa en la que vamos a nuestra frutería del barrio, a nuestra carnicería, y por supuesto a nuestras librerías de confianza, que es donde realmente, pues lo que hablábamos, ese trato personal con el librero, esas recomendaciones que el librero nos va a contar y que cuanto más nos conozca y más conozca nuestros gustos, más nos va a acertar en esas recomendaciones. Bueno, pues como decía, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Nos vemos físicamente muy prontito. Y a todos los seguidores, todos los que han estado ahí detrás, que creo, estoy viendo en los comentarios que ha habido también una persona desde India que nos está viendo. Así que también un saludo también especial para esas personas que nos ven desde fuera de Granada, desde fuera de España. Y lo que digo siempre, mucho ánimo, vamos a cuidarnos, vamos a ser responsables, que hemos entrado en fase 3, pero que no podemos dejar las precauciones. Cuidaros mucho y mañana nos volvemos a ver aquí en un nuevo directo en red con el director de CETURSA. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias, un placer, gracias a todos. Igualmente, hasta luego.